estos procesos, cuáles son, digamos, las características principales de cada uno de los instrumentos que se pueden emitir y cuál puede ser la función de ustedes en caso de que trabajen en una sociedad de corretaje o casa de bolsa. ¿Cuáles serían las funciones que ustedes podrían ejercer dentro de estos procesos de autorización de ofertas públicas? Les quería recordar que en este curso nosotros vamos a tomar en cuenta las asistencias, por lo que es necesario que cuando se conecten, lo hagan y coloquen el nombre y el apellido, porque vemos que hay mucha gente que se conecta con un teléfono y no tenemos manera de saber quién es. Entonces me está diciendo mi compañera Saraí que por favor cuando se conecten, que coloquen su nombre y su apellido porque se va a tomar en cuenta la asistencia a todos los cursos. Este es un curso que dura 5 semanas. Parece que son módulos completos. Esta semana estamos viendo la parte legal. Luego la semana que viene van a ver la parte contable con la licenciada Eva Pérez y así sucesivamente. Entonces es importante que saber quiénes se conectan porque vamos a revisar esa parte. También Saraí les recuerda que hay una tarea que deben de cumplir que es lo que es cargar la síntesis curricular actualizada y una copia de la cédula, así como llenar todos los ítems correspondientes a su perfil personal y colocar una foto de perfil para aquellos participantes que ya han estado en la escuela, pues ya tienen su foto cargada y su perfil, pero nuevamente deben de enviar lo que es el currículo y la cédula para que el sistema lo valide y le pueda colocar la nota. Es importante que lo hagan, revisen el cronograma. Si se fijan bien, la fecha pautada para esta tarea es del 3 al 4, es decir, tienen hasta el día de hoy. Les recuerdo que esa asignación tiene una hora límite, el sistema le va a arrojar una hora límite, es decir, si el sistema le coloca que la tarea tiene oportunidad de cargarla hasta las 8 de la noche, usted no se puede conectar a cargar la tarea a las 8 de la noche porque precisamente a esa hora va a cerrar el sistema, sino que debe conectarse un poco antes. ¿Para qué? Para que le dé oportunidad de cargarlo correctamente. De todas maneras, ya en la página tienen un instructivo de un paso a paso de cómo deben cargar la tarea. Está realizado con imágenes, es muy sencillo, muy básico y no creo que vayan a tener problema alguno. Sin embargo, si alguno llega a presentar alguna eventualidad al respecto, por favor reportarlo de manera temprana. No, por favor, no esperar a las 9, 10 de la noche para decir, oye, no puede cargar la tarea. Sí, creo que debemos ser bastante responsables en ese sentido. Perfecto. José levantó la mano. José, si quieres hacer alguna pregunta, hazla por el chat. Tenemos el chat abierto para ver cualquier duda que tengan. Las presentaciones ya están colgadas, ya las pueden ver en la página. La idea también es que ustedes consulten también las fuentes directas, lo que les dije ayer. Si ustedes entran en la página web de la SUNAVAL, ahí hay un link donde están todas las normas vigentes, están las normas derogadas, están los formularios, están los instructivos, están las circulares, toda esa información está en la página. Entonces es bueno que también ustedes impriman y tengan a la mano sus normas, las vayan viendo, las lean con calma, porque es lo que les digo, hay mucha información. Entonces, bueno, vamos a comenzar porque es largo lo que, fíjense que es más sencillo, quizás hoy ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué vamos a ver oferta pública? Porque ustedes en el caso que lleguen a trabajar en una sociedad de corretaje, en una casa de bolsa, ustedes trabajan en todos los procesos de estructuración, de colocación de las autorizaciones de ofertas públicas. Por eso es importante que ustedes conozcan lo básico en relación a estos procesos. Entonces vamos a comenzar con lo que se establece, cuáles son las definiciones, cuáles son los conceptos básicos que están previstos en el decreto ley de mercado de valores. Empezamos con la palabra valor. ¿Por qué hablamos de palabra valor y por qué no decimos título valor como se hablaba anteriormente, como aparece en el Código de Comercio? Como hablamos ayer, acuérdense que ha ocurrido un proceso de desmaterialización de los títulos. El título como tal ya no está en físico, sino lo que existe son anotaciones en cuenta en las cajas de valores, en los custodios autorizados. Por eso no se utiliza la palabra título como tal, porque se quiere hacer referencia a que ya estamos hablando de anotaciones en cuenta. Anteriormente había lo que se llama el físico del título y entonces ese título se endosaba, se traspasaba y había esa parte física. Hoy en día, digamos con
con lo que cuando aparecieron las leyes de caja de valores del año 96, ya se habla de una desmaterialización de los títulos como tal. Por eso que ustedes van a ver en el decreto ley se habla de valores. Son los instrumentos financieros que representan derechos de propiedad o de crédito sobre el capital de una sociedad mercantil. Fíjense que aquí hablamos de derechos de propiedad o de crédito. Es decir, que el emisor, cuando emite, puede emitir acciones, que estamos hablando entonces de que cedes unos derechos de propiedad dentro de tu sociedad. Cuando se emiten acciones, el inversionista que las adquiere pasa a ser accionista, pasa a ser propietario de una porción de esa sociedad mercantil. O pueden emitir los derechos de crédito, que estamos hablando de títulos de deuda básicamente, que pueden ser a corto, mediano y largo plazo. Vamos a ver los papeles comerciales, las obligaciones, los títulos de participación y el pagaré bursátil. ¿Qué es lo importante? Que estos valores se emiten en masa y poseen iguales características y otorgan los mismos derechos dentro de su clase. Dentro de su clase, porque ustedes habrán visto que hay emisiones, pueden haber emisiones de acciones tipo A, tipo B, pueden haber acciones preferidas. Entonces lo importante es que dentro de cada tipo se otorgan los mismos derechos. Ese es el concepto básico de lo que es un valor, para que ustedes tengan en cuenta. Luego se establece que lo que es oferta pública, la que se hace al público, a sectores o grupos determinados por cualquier medio de publicidad o difusión, con la finalidad de suscribir o adquirir valores emitidos en masa. En caso de duda acerca de la naturaleza de la oferta, corresponde a la SUNAVAL calificarla. En principio, cuando una sociedad mercantil va a ofrecer a través de cualquier medio de publicidad o difusión valores que se emiten en masa, eso encuadra dentro de lo que se considera una oferta pública de valores, y toda oferta pública de valores debe estar previamente autorizada por la SUNAVAL para que pueda ser ofrecida al público. Entonces, en caso de duda, cualquier duda que tengan ustedes, hagan la consulta a la SUNAVAL. Hay procesos que efectivamente no encuadran dentro de lo que es la oferta pública, como puede ser en el caso, hemos visto casos de emisiones de acciones que se ofrecen únicamente a los trabajadores de una empresa como parte de un incentivo, pero son casos muy específicos, donde tienen que haber ciertos requisitos para que nosotros como SUNAVAL califiquemos esa oferta como una oferta privada. Pero entonces, visto esto, cualquier proceso que cumpla con estos parámetros debe ser previamente autorizado por la SUNAVAL de conformidad con todas las normativas que tenemos. Vamos a seguir. Esta es la clasificación de los valores por tipo de renta. Aquí estamos hablando de valores de renta variable y renta fija. Renta variable, tenemos las acciones y los ADR. Variable, ¿por qué es variable? Porque fíjense que cuando ustedes como inversionistas compran una acción, ustedes tienen un derecho de que en caso de que se produzcan utilidades líquidas y recaudadas y sea aprobada por una asamblea accionista, tendrían derecho a tener un dividendo. Pero eso es algo que ustedes de antemano no lo conocen, no lo saben. Es algo que varía, depende del ejercicio económico de la compañía, depende si hay una asamblea accionista donde se aprueba ese decreto de dividendo. Entonces aquí estamos hablando de los ADR, ya vamos a ver que los ADR son en el caso de que una empresa venezolana quiera cotizar o vender sus acciones en Estados Unidos, tiene que hacerlo a través de ese proceso, donde lo que ocurre es un empaquetamiento de sus acciones y se emite ese recibo, que es lo que se va a transar allá en la bolsa de Estados Unidos. Puede ser, hay distintos programas de ADR, o sea, de hecho eso es un estudio aparte que se hace, pero es importante que ustedes conozcan que los ADR lo que tienen por debajo es un subyacente de acciones. Cada empresa decide cuántas acciones va a empaquetar y cuánto va a representar ese ADR. Pero ese es el proceso que se exige en los Estados Unidos cuando una empresa extranjera quiere negociar y quiere transar sus acciones afuera. En relación a la renta fija, fíjense, cuando hablamos de renta fija, ya ustedes se establece ya un rendimiento fijo en lo que va a ser el aviso cuando se hace el inicio de colocación de este tipo de papeles. Allí se establece un parámetro de cuánto van a ser los rendimientos que va a ofrecer ese valor. Tenemos lo que son las obligaciones, que se entiende que son a largo plazo son mayor de 360 días. Los papeles comerciales son a corto plazo, porque es hasta 360 días. Y los títulos de participación va a depender de la duración del activo subyacente. Ahí vamos a explicar cada uno de estos valores para que ustedes vean
cómo es la estructuración. Tenemos además el pagaré bursátil, que es una figura nueva que está dentro de las normas de oferta pública, ya vamos a hablar de él. Vamos a seguir. ¿Qué les quería comentar en relación a la norma? La norma base de las ofertas públicas es las normas relativas a la oferta pública, colocación y publicación de las emisiones de valores. Esta es una norma que fue publicada en la Gaceta del 24 de octubre del 2019. Se puede decir que es bastante reciente. ¿Qué hicimos nosotros en esta norma? Anteriormente, antes de esta norma, las normas de oferta pública estaban separadas en distintas normas, no había una sola norma. Teníamos una norma de oferta pública, teníamos unas normas de papeles, teníamos unas normas de sorteo, teníamos unas normas de papeles, estaban todas disgregadas, digamos, de alguna manera, y lo que quisimos hacer fue un solo compendio de normas, donde sea más fácil para ustedes ubicar todo lo que va a ser la materia de oferta pública. Se actualizaron esas normas, habían las normas de obligaciones y de sorteos de obligaciones eran del año 74, 73, se actualizó todo eso y se logró hacer esta norma que es bastante completa. Allí se estableció por primera vez lo que es el pagaré bursátil. Recientemente se publicó en Gaceta también el instructivo para la oferta pública de pagaré, no sé si lo han visto, está en la página, está bien conciso, está muy detallado todo el proceso. Cuando ustedes revisan lo que son los formularios y los instructivos, también hay un formulario, el FG01, que es el formulario de oferta pública, ese todavía no lo hemos actualizado, está vigente, pero está muy completo. O sea, lo que ustedes tienen que revisar es, ahí está el paso a paso de cómo se tiene que hacer la solicitud. O sea, es muy sencillo. ¿Qué es lo que nosotros observamos aquí en la Sunaval? Que muchas veces ustedes como estructuradores, que son las sociedades de corretaje y las casas de bolsa, que son las que tienen que asesorar a esa sociedad, a ese emisor que quiere venir al mercado, tienen que revisar la información. O sea, en la medida que la información que se consigne esté completa, aquí la revisión se hace muy rápido y las autorizaciones salen muy rápido. El problema que vemos es que generalmente no nos consignan todos los documentos. Ya vamos a ver cuáles son esos documentos. Generalmente, ¿qué pasa? Que obviamente cuando son títulos de deuda, las normas solicitan una o dos calificaciones de riesgo, que quizás es lo que a veces lleva más tiempo, porque ustedes tienen que conversar con esas sociedades calificadoras autorizadas y ir solicitando esos dictámenes. Se entiende que quizás por el volumen de trabajo que pueden tener las calificadoras, eso pueda tardar un poco, pero igual ustedes tienen que ir acelerando los procesos. O sea, los procesos son bastante sencillos. Nosotros ahorita con todo esto de la pandemia y de las semanas flexibles, nosotros no estamos pidiendo asambleas registradas, ni estamos pidiendo contratos notariados, estamos pidiendo simplemente que estén certificados por la persona legalmente autorizada. Ya vamos a ver las asambleas que se piden, las juntas directivas igual. O sea, la documentación que se está pidiendo en ningún momento se solicita que esté registrada ante los registros mercantiles ni nada de eso, porque entendemos que eso quita mucho tiempo. O sea, vamos a ver entonces los conceptos de lo que es renta variable, ya los vimos. Las acciones como tal, entendemos que representan un porcentaje de participación del capital social de la compañía. Generalmente las acciones se clasifican en lo que pueden ser acciones comunes, que son las que se emiten para todos, y pueden haber también acciones preferidas. ¿Preferidas en qué sentido? En que generalmente dan preferencia en cuanto a la elección de miembros de junta directiva, puede haber una preferencia en cuanto al pago de dividendos. ¿Qué es lo importante en este tipo de acciones? Que todo tiene que estar previsto claramente en el prospecto. Un inversionista cuando va a comprar, él necesita ver las condiciones de esa emisión en el prospecto. Que si vas a emitir acciones A y acciones B, ¿cuáles son las diferencias en cuanto a derechos? Si yo compro esa acción, ¿cuáles son los derechos? Eso tiene que estar claramente previsto. Evidentemente tampoco pueden haber condiciones leoninas donde tú dejas a un accionista sin ningún tipo de derecho. Nosotros revisamos los prospectos de que sea algo que no sea totalmente un accionista que no tenga ningún tipo de derechos. Eso no se puede aprobar. En cuanto a los ADR, como les estaba explicando, eso es un recibo negociable que representa un determinado número de acciones de una compañía. Es como, eso lo determina cada compañía, no es fijo. Un ADR pueden estar empaquetados 30 acciones, 10 acciones, lo que se decida en ese caso. ¿Quiénes son los participantes? Bueno, hay un activo subyacente que son las acciones cuya oferta pública fue autorizada por la Sunaval. Hay un banco custodio que está aquí en Venezuela, que es el que tiene en custodia esas acciones. Y hay un banco depositario que está domiciliado en Estados Unidos, que es el que emite ese ADR.
Eso es en Estados Unidos que se utiliza este proceso para que una empresa venezolana pueda negociar, pueda transar sus acciones afuera en Estados Unidos. Ay, sí. Estas son las características. Fíjense que en principio las acciones no tienen plazo de vencimiento. Cuando ustedes compran una acción, por eso se entiende que el accionista pasa a ser a largo plazo. Se entiende que es una inversión donde cuando se quieren hacer, cuando una empresa decide abrir su capital social, es porque generalmente son digamos, inversiones de largo plazo, donde él no quiere tener que tener la presión de tener que pagar unos rendimientos, sino simplemente se entiende que cuenta con accionistas que están dispuestos a, digamos, aguantar ese largo plazo hasta que la empresa en algún momento genere los dividendos que se puedan generar y puedan ser aprobados en la asamblea. Entonces, las bondades de este instrumento es que, bueno, promueve la democratización y lo que les decía, a ustedes como empresa les puede ayudar en el financiamiento de proyectos a largo plazo. ¿Sí? Aquí están las características. Fíjense que son unas láminas que las tratamos de hacer bien dinámicas para que ustedes vayan viendo las diferencias. A medida que vamos viendo los instrumentos, ustedes puedan ver la diferencia entre cada uno de ellos. Esto fue la importancia de la emisión de las acciones. Es importante emitir acciones. Y generalmente, ¿qué pasa? Que para una empresa, cuando viene por primera vez al mercado, generalmente comienza con emisiones de deuda. Pregunto si están escuchando Ajá, bien disculpa, todos. quería preguntar si se escucha bien, ¿tiene algún problema con el audio? Contéstame porque creo que... Necesitamos saber si es la conexión de él o es el de todos. Ah, ok, porque se escucha bien, me están diciendo que se escucha bien. Quizás Entonces, la persona... Rayman, revisa tu computadora porque me dicen que se escucha bien. Ah, ok, se escucha mejor que ayer. O sea, me están diciendo que está mejor este equipo, chévere. Entonces, fíjense, les estaba comentando que cuando una empresa viene por primera vez al mercado, generalmente emite, en primer lugar, deuda, porque quizás es más fácil, la gente la va conociendo, y luego se emiten acciones, pero no existe una prohibición legal de que tú puedes venir por primera vez y si quieres emitir deudas, se emiten deudas siempre y cuando se cumpla con lo que establece la norma. No hay una prohibición legal para emitir acciones la primera vez que venga la empresa. Generalmente lo que se estila es que se emita primero deuda y después la empresa abre su capital social. En cuanto a lo que es renta fija, los títulos valores representativos de deuda corresponden a una estipulación contractual cuyo beneficiario, el beneficio en este caso es independiente al resultado económico de la empresa. Aquí tú como emisor te estás comprometiendo con un inversionista que va a comprar ese valor a pagar unos rendimientos más el capital, de acuerdo a lo que se estipula en el aviso de inicio de colocación. Eso va a ser, o sea, depende de las condiciones que se establezcan, pero ya hay un compromiso. Eso no depende de cómo sea el ejercicio económico. Simplemente ya hay un compromiso que está asumiendo ese emisor. Las obligaciones, como les comenté, son títulos a largo plazo. Puede ser, quizás en estos momentos no estamos viendo emisiones de obligaciones como tal, porque el apetito que existe en el mercado es de títulos a corto plazo, donde se colocan a 90 días y donde ustedes reciben esos rendimientos de manera rápida. Sin embargo, se pueden emitir obligaciones en el sentido de que ustedes como empresas emisoras, también necesitan un financiamiento a largo plazo. Y acuérdense además que están vigentes las normas en moneda extranjera, donde perfectamente también se pueden emitir obligaciones en moneda extranjera, lo cual también podría ser más rentable para el inversionista. Eso está vigente, eso también deben de tomar en cuenta esas normas. ¿Cómo se clasifican las obligaciones? Las obligaciones pueden ser quirografarias. Las acciones quirografarias son las que, digamos, de manera más común se emiten. ¿Qué significa quirografaria? Que ese emisor, para responderles a ustedes como inversionistas, tiene el respaldo de todos los activos. Él como deudor de ustedes responde en caso de que haya un incumplimiento con todos los activos que tenga esa empresa. Es decir, no existe una garantía específica. Simplemente si llega a ocurrir algún impago y llega a haber, digamos, una quiebra, una liquidación de esa empresa, en el orden de prelación de pagos,
ustedes no tienen ninguna preferencia, no existe ningún privilegio, no existe ninguna garantía. Simplemente ustedes entrarían como acreedores dentro del listado. Nosotros no hemos tenido momentos de impago, o sea, no hemos vivido gracias a ningún tipo de... Pero es importante que ustedes sepan, cuando vean los prospectos, entonces que analicen qué tipo de obligación se está ofreciendo. Si es quirografaria, significa que no hay una garantía específica. En el caso de obligaciones hipotecarias, allí sí se constituye una garantía hipotecaria para respaldar el pago de la emisión. Eso quiere decir, en caso de que exista cualquier incumplimiento en el pago, se ejecuta esa garantía hipotecaria y se paga. Eso generalmente lo hace el representante común. Y existen también las obligaciones convertibles, que es el caso de unas obligaciones que luego de un determinado tiempo se transforman en acciones de ese emisor. Actualmente no hemos tenido ese caso, pero sí se han hecho varias emisiones de este estilo, donde ustedes compraron una obligación y dentro del prospecto se establece que después de determinado lapso, esa obligación se convierte en una acción o ustedes reciben el pago. Generalmente es opcional incluso para el inversionista, pero es un instrumento interesante. Aquí si hay una fecha de vencimiento, la fecha de vencimiento tiene que ser mayor de 360 días. El máximo, no hay un máximo legal, generalmente vemos que es puede ser 2, 3, 4 años, eso lo determina el emisor. Lo importante es que sí tiene que ser mayor a 360 días. Las empresas lo utilizan cuando tienen una inversión a largo plazo, por eso, porque la empresa, ¿qué es lo que tiene que hacer? La empresa tiene que hacer un cronograma y entender que en el momento que tiene que realizar los pagos, tiene que tener ese dinero para poder hacer efectivo todos los pagos que tenga pendientes. Entonces es como un cronograma que va haciendo la empresa dependiendo de su flujo de caja. ¿Cuáles son las bondades? Bueno, hay un menor costo de financiamiento. Evidentemente, hemos hablado de que en el mercado de valores lo que se trata es de que sea atractivo tanto para inversionistas como para las empresas emisoras, que las tasas de interés, digamos, lo que se vaya a pagar sea menor que lo que pueda pagar la banca en el caso de la empresa y mayor que lo que va a recibir en la banca en el caso de los inversionistas. Ese es el caso del mercado de valores. O sea, tratamos de ser más atractivos en cuanto a los rendimientos que va a recibir tanto el inversionista como lo que va a pagar esa empresa emisora. Aquí sí hay, de acuerdo a la normativa que les comenté, las normas relativas a la oferta pública, aquí sí hay unas condiciones que tienen que analizar, que es lo primero que tiene que hacer una empresa cuando va a emitir. Tiene que contactar obviamente una sociedad de corretaje, una casa de bolsa, que va a ser su estructurador, que es el que lo va a guiar en todo este proceso. Y lo primero que hace es tiene que tener una asamblea de accionistas de ese emisor. ¿Por qué? Porque la empresa se va a endeudar. En el momento que te endeudas, tiene que haber una aprobación por parte de la asamblea de accionistas. En el caso de que se vayan a emitir obligaciones, el quórum de esa asamblea de aprobación tiene que ser al menos del 75%. También hay un límite en cuanto al monto de endeudamiento que se puede hacer a través de las emisiones de obligaciones. El endeudamiento es 3 veces el patrimonio. Ese límite no hay en papeles comerciales, no hay límite en cuanto al endeudamiento. En cuanto a lo que es el plazo de colocación, la colocación es cuando ya ustedes inician la venta, salen a vender esos valores. Ese plazo de colocación es de 6 meses, contados a partir en ese caso de la fecha de inicio. En el caso de los papeles, el plazo de colocación es de 3 meses, más también una posible prórroga. Fíjense que es distinto el plazo de colocación. En este caso, el plazo de colocación es mayor, es de 6 meses. Y también puede el emisor solicitar una prórroga, tiene que ser a solicitud de parte, y se puede conceder una prórroga de 6 meses más. Se requieren 2 calificadoras de riesgo. La norma de oferta pública exige 2 calificadoras de riesgo, salvo también en el caso generalmente cuando viene con una garantía. Nosotros en caso que venga garantizada se puede solicitar que sea una sola calificadora de riesgo. Y existen además, no sé si las conocen, tenemos unas normas relativas a la oferta pública de las pymes, donde allí se flexibilizaron los requisitos para las ofertas públicas y allí no se exige la calificadora de riesgo, sino se exige una evaluación financiera integral que elabora SOGAMPI. Esa norma también es importante que la vean, es una norma que está en la página, es una norma también reciente, esa norma salió, ya les voy a decir.
Esta norma salió publicada el 2 de julio del 2020. Las normas relativas a la oferta pública de las pymes, también les recomiendo que la vean porque hay muchos requisitos que se están flexibilizando para que las pymes se incentiven y vengan también al mercado. Estos son los beneficios que tienen las obligaciones, tanto para los inversionistas como para el emisor como tal. Fíjense que aquí lo importante es eso, que estamos viendo que a través de... Ajá, disculpen que hubo una fallita aquí que ya otra vez estamos conectados. Avísenme si se escucha bien, me escriben por el chat para ver si se escucha. ¿Se escucha bien? Ok, sí, fue que se fue como el internet un momentico y se salió de la página, pero bueno, ya estamos otra vez. ¿Qué les estaba comentando? Que evidentemente con todo lo que fue la política de encaje legal para la banca, donde ya el financiamiento no era tan fácil para las empresas, vimos como en estos años hubo un crecimiento grande de lo que es el mercado de valores, justamente por eso, porque la empresa necesita fuentes de financiamiento. Y a través del mercado de valores, a través de estos instrumentos que estamos conversando, eso le posibilita a las empresas tener niveles de apalancamiento que no estaban consiguiendo a través de la banca. Entonces, ¿qué es importante ustedes como estructuradores, como las personas que tienen que llevar de la mano a estas sociedades emisoras, que ustedes analicen cuál es el mejor tipo de instrumento que le conviene a esa empresa para financiarse? Porque todos los casos son distintos. O sea, no podemos encuadrar a todas las empresas dentro de obligaciones o papeles. Eso va a depender del flujo de caja que genere esa empresa, las necesidades de financiamiento que tenga la empresa, cuáles son los lapsos para poder financiarse. Esos son los análisis que ustedes tendrían que hacer al momento de decidir cuál va a ser el instrumento con el que ustedes van a financiar esa empresa. Por eso es que les estamos hoy mostrando todos los instrumentos que existen dentro del mercado para que ustedes vayan analizando y tengan en cuenta eso en el momento que tengan que estructurar. Aquí había algo que quería comentarles, que fíjense que ustedes ayer hablábamos de que las sociedades de corretaje, dentro de lo que establecía el artículo 12 del decreto ley, ustedes pueden actuar como agentes de colocación. Agentes de colocación. En las normas de oferta, en estas normas que es el compendio de todo lo que es oferta, hay un glosario de términos que está muy completo. Allí ustedes pueden revisar en caso de que tengan alguna duda en cuanto a los términos. Allí ustedes pueden ver glosarios de términos de conceptos básicos. Fíjense que aquí estamos hablando de lo que son los agentes de colocación. ¿No preguntan la fecha de la norma? Fue en julio de 2020, ¿no? No, la fecha de la norma de oferta pública. La fecha de la norma de oferta pública, colocación y publicación de emisiones es del 24 de octubre de 2019. Y las normas relativas a las pymes, a la oferta pública de pymes, es del 2 de julio de 2020. Están en la página, ambas están en la página, las pueden revisar allí en la página. Estamos revisando los conceptos de qué es el agente de colocación. El agente de colocación, en el artículo 6 de las normas de oferta pública, en el numeral 2, te dice: agente de colocación primaria, aquellas sociedades de corretaje y casas de bolsa autorizadas por la SUNAVAL e inscritas en el Registro Nacional de Valores para actuar como agentes de colocación de una emisión de valores de una fracción de esta. ¿Qué es importante en este concepto? Que es algo que es importante que ustedes conozcan. Cuando hablamos de un agente de colocación, estamos hablando, fíjense, sociedades de corretaje y casas de bolsa autorizadas por la SUNAVAL, que pueden actuar en esa colocación de esos valores. ¿Cuál es el llamado de atención aquí? Que fíjense, la norma también prevé que el emisor podría realizar directamente la colocación. Ustedes leen la norma, le dice la colocación, la podría realizar directamente el emisor o puede contratar a los agentes de colocación. Generalmente, ¿qué es lo que hace un emisor? Contrata al agente de colocación. Pero ¿qué pasa si el emisor es un banco? ¿Qué creen ustedes que pasa si ese emisor es un banco? ¿Qué va a hacer el banco? Como emisor. Fíjense que no está actuando como agente de colocación.
Eso lo hemos visto, que el banco como emisor puede directamente colocar, lo hace, pero lo que no puede hacer actualmente, en este momento, que se hacía anteriormente, pero ya hay una norma clara que establece que los bancos no pueden ser agentes de colocación. Los agentes de colocación son las sociedades de corretaje y casas de bolsa autorizadas por la SUNAVAL. Es un concepto claro que quiero que entiendan porque en algún momento ustedes podrían ver que un banco está colocando, pero lo está haciendo en su condición de emisor. Eso es importante. Sí, si tienen alguna duda lo pueden escribir, pero eso es un concepto que quería aclararles, porque anteriormente los bancos sí actuaban incluso como estructuradores. Nosotros también emitimos una circular donde se dice que las estructuraciones la deben hacer las sociedades de corretaje y casas de bolsa. Solo emiten, sí, los bancos en el mercado de valores solamente emiten, pueden emitir, de hecho emiten acciones constantemente, ustedes ven cómo los aumentos de capital de los bancos están inscritos en bolsa, los aumentos de capital lo hacen a través de ofertas públicas de acciones. En el caso de los bancos es muy interesante porque acuérdense que ellos además tienen todo un control y tienen a la Sudeban como ente natural de control, pero en el momento en que ellos vienen al mercado de valores a emitir acciones, nosotros también supervisamos todo lo que es la parte de ofertas públicas. Nosotros trabajamos conjuntamente con la Sudeban, trabajamos conjuntamente con la OFIN es el órgano superior de la administración financiera, donde la superintendencia bancaria es quien, sí, a la banca la regula la superintendencia de bancos, evidentemente. Ese es su órgano natural de control. Pero en el momento en que ese banco decide venir al mercado de valores, y ellos pueden emitir acciones y también pueden emitir títulos de deuda. Un banco puede perfectamente emitir papeles, que es lo importante en el caso de la banca. Si va a emitir, por ejemplo, un título de deuda, que eso no sea para realizar préstamos, sino que puede ser que un banco necesite hacer una inversión en tecnología o necesite construir una sede. ¿Ves? Para ese tipo de financiamiento, que se entiende que no tiene nada que ver con préstamos bancarios, sino simplemente como cualquier sociedad mercantil que requiere un financiamiento para cumplir digamos, sus metas, puede perfectamente emitir acciones y títulos de deuda. Igualmente, fíjense, en el caso de las compañías de seguro, también nosotros hemos hecho hemos hecho conversaciones, mantenemos conversaciones con lo que es la SUDIACET, porque las compañías de seguro también podrían emitir, por ejemplo, en el caso, y bueno, esperemos que así sea. En este momento no tenemos emisiones de compañías de seguro, pero ellas también podrían emitir títulos de deuda, como les estoy diciendo, que es lo importante allí, el uso de los fondos. En el caso de una compañía de seguro, no podría ser para financiar primas o para pagar siniestros, tendría que ser para un evento de la compañía, como una sociedad mercantil que se desenvuelve. Puede ser para tecnología, podría ser para ampliar una sede. O sea, eso es el... No, bueno, de hecho estamos en conversaciones ahorita con varias compañías de seguro y bueno, cuando salgan las emisiones ustedes las verán, pues, pero lo que queremos ver también es que está abierto. O sea, en este momento yo creo que el mercado de valores ha sido una herramienta que se está utilizando. Este es Nelson. Nelson me está preguntando, disculpa Nelson, un momentico para leer qué me estás preguntando. La ley dice que la sociedad de corretaje puede colocar. Entiendo que no podría ser sin ser miembro. No, en la colocación no tienes que ser miembro. Tú puedes hacer una colocación fuera de bolsa. De Nelson. No tienes que ser miembro. Puede ser una sociedad de corretaje y podrías hacer una emisión, podrías hacer una colocación. Lo único que tiene que ser universal. Sí, claro, pero pues, tienes que ser... Sí, tiene que ser... Vamos a buscar el artículo 12, pero no... Lo único, acuérdense, que lo que no puedes hacer es que para actuar en la bolsa tienes que ser casa de bolsa. Exactamente. Pero tú puedes hacer una colocación fuera de bolsa. De hecho, las colocaciones primarias no necesariamente se hacen en bolsa. Quizás lo puedes hacer en bolsa por cuestiones fiscales o por cuestiones... Pero la colocación primaria en sí no necesariamente tiene que ser por bolsa. Puede ser una sociedad de corretaje, exactamente. Perfecto. Entonces dicho esto, vamos a analizar a la orden, Nelson. Vamos a analizar entonces
¿cuáles son los tipos de colocación que prevé la norma? ¿Cuáles son los tipos de, cómo se obligarían ustedes en el caso de que sea una colocación a mayores esfuerzos? Mira lo que establece la norma. Colocación a mayores esfuerzos. Igualito vamos a hacer algo. Esas preguntas, yo no me voy a parar mucho porque si no se pierde un poco el hilo de lo que estamos conversando. Yo voy a tener pendientes las preguntas y al final nos paramos a ver todas las preguntas para seguir avanzando en las láminas. El contrato de colocación a mayores esfuerzos es aquel mediante el cual el agente de colocación se compromete mediante un contrato con el oferente de los títulos, que es el emisor, a prestarle su mediación para procurar la colocación total o parcial de los mismos, pero sin garantizarlo. Es decir, que en este caso ustedes, sociedad de corretaje o casa de bolsa, ustedes se comprometen a realizar sus mayores esfuerzos para lograr la colocación de toda esa oferta. Ahora, no está garantizada. ¿Qué pasa? Que si no se coloca totalmente, ustedes no tienen ninguna responsabilidad frente al emisor. Este es el tipo de colocación que más se utiliza. O sea, de verdad que es raro ver una colocación en firme o garantizada. Generalmente simplemente ustedes se comprometen a realizar sus mayores esfuerzos. El sistema de colocación en firme es aquel mediante el cual el agente de colocación se compromete mediante un contrato suscrito entre las partes a suscribir o adquirir la totalidad o parte de la emisión de títulos, obligándose a ofrecer al público inversionista los títulos así suscritos o adquiridos al precio que se hubiese establecido durante un tiempo determinado. Entonces, fíjense que aquí es distinto el contrato. En este caso, ustedes como sociedad de corretaje o casa de bolsa, ya se están obligando a adquirir. Ustedes son los que van a comprar la totalidad o parte de esos títulos. Para luego, ustedes son los que le ofrecen los títulos a los inversionistas a un precio establecido durante un plazo determinado. Eso generalmente no ocurre. O sea, este tipo de contratos está permitido en la norma, puede ocurrir, pero en la realidad lo que vamos a ver es el contrato a mayores esfuerzos. Y en el caso del sistema de colocación garantizado, yo esto lo había eliminado. El garantizado es aquel mediante el cual el agente de colocación garantiza al emisor la colocación de los mismos o de un determinado lote dentro del plazo estipulado al efecto, con el compromiso de adquirir el remanente no colocado en dicho plazo. Entonces, fíjense que en este caso, en la sociedad de corretaje, lo que se va a comprometer es, yo voy a colocar todo lo que pueda, y en caso que no se coloque totalmente, entonces la sociedad de corretaje adquiere esos valores que no se colocaron. Eso tampoco ocurre en la práctica. Lo que vemos generalmente es el contrato a mayores esfuerzos. Aquí están otros conceptos que también pueden analizar en la norma. Personas naturales o jurídicas que intervienen en el proceso de... Esto también está en... Esto lo vimos ayer, lo que son los corredores, lo que son los contratos. Vamos a hablar un poquito de esta figura que no le hemos visto, lo que es el representante común. Ustedes también, como sociedad de corretaje o casa de bolsa, pueden actuar como representante común. Vamos a ver qué dice la norma, qué es un representante común. Está en el artículo 6, numeral 42 de las normas de oferta pública. Fíjense el concepto de representante común. Es la persona jurídica autorizada por la SUNAVAL para actuar en representación y defensa de los intereses de los tenedores de valores, generalmente es de deuda, así como vigilar los derechos patrimoniales inherentes a los inversionistas como si se tratara de su propio derecho. ¿Quiénes pueden ser representantes comunes? Debe elegirse entre instituciones financieras, empresas de seguro, sociedades de corretaje o casas de bolsa, o cualquier otra institución aprobada por la SUNAVAL. Fíjense que aquí representante común es más amplio. Un banco sí puede ser representante común. Una empresa de seguros puede ser un representante común. La sociedad de corretaje puede ser representante común. Entonces, fíjense que el concepto como tal es que ese representante común es el que representa los intereses de todos los tenedores de esos títulos. Porque, ¿qué pasa? Que, bueno, tú estás emitiendo una cantidad de títulos y quizás ese tenedor tiene algún problema con el pago, y el que lo representa frente al emisor es el representante común.
Ese representante común, en el caso de emisión de obligaciones, existe un representante provisional que lo nombra el emisor a través de un contrato, se firma un contrato de representante común provisional, donde se establecen las cláusulas de cuáles son las obligaciones que debe cumplir ese representante provisional, representante común provisional, y una vez que culmina la colocación de los valores, se convoca a una asamblea de obligacionistas, de tenedores de títulos de obligación. Se convoca, todo esto lo tiene que pagar el emisor. Se convoca a los tenedores de obligaciones para que sean ellos los que elijan el representante común definitivo. Generalmente lo usual es ratificar a ese representante provisional. Eso es lo que suele ocurrir. En el caso de los papeles hay un solo representante porque es un título que es a corto plazo. Entonces, en el caso de los papeles ustedes solamente hablan de representante común. Ese lo elige el emisor, hay un contrato, hay un borrador de contrato, hay una carta de aceptación donde ustedes como sociedad de corretaje tienen que aceptar ser representante común y donde se dice, donde ustedes establecen, hay una declaración que no hay un conflicto de interés entre la sociedad de corretaje y el emisor. ¿Qué significa esto? Que bueno, que ustedes obviamente son los que van a velar por el pago, van a velar por los derechos de esos tenedores, entonces no puede haber una relación entre el representante común y el emisor. No puede haber ese conflicto de intereses porque evidentemente lo que se quiere es resguardar esos intereses de esos tenedores. Esa es básicamente la figura del representante común. De todas maneras, si ustedes revisan las normas de oferta, allí está previsto todas las obligaciones que debe cumplir el representante común, cuáles son sus deberes específicos, pero en general es eso, o sea, velar por el cumplimiento de todos los pagos, en el caso que se constituyan garantías, velar porque esas garantías efectivamente existan y cubran los montos de las emisiones. Él es un buen padre de familia, pues. O sea, ese representante común lo que viene es a cuidar esos intereses de esos tenedores. Ustedes como sociedad de corretaje pueden ser representante común. Entonces, vamos a seguir ahora con la renta fija. Ya hablamos de las obligaciones, vamos a hablar ahora de los papeles comerciales. Los papeles comerciales representan una deuda que se emite a corto plazo. No puede ser inferior a 15 días ni superior a 360 días. En el caso de los títulos de participación, nosotros también entendemos que son representativos de una deuda. Aquí hay todo un proceso, yo les voy a explicar. Vamos a hablar primero de los papeles y ahorita vemos cómo es ese proceso para la emisión de los títulos de participación, que es un proceso distinto. Y el caso del pagaré, que el pagaré quizás si ustedes revisan la norma, el pagaré se puede emitir de manera individual o a través de un programa de pagaré. Quizás la manera más atractiva que yo lo veo así es a través de un programa de pagaré, porque el programa de pagaré tiene una vigencia, aquí el vencimiento como tal es de 2 años o más. 2 años o más. Fíjense que estamos hablando que se parece un poco como al papel comercial, porque se va a emitir, en el caso que ustedes emitan un programa de pagaré, se emite a través de emisiones a lo largo de 2 años, pero tiene la ventaja de que es más largo y solamente se exige una calificación de riesgo. De todas maneras lo vamos a ir viendo cada uno por separado. Vamos a ver en el caso de los papeles. El caso del papel se financia capital de trabajo, es decir, operaciones de corto plazo. Los papeles ya dimos el concepto, cuando ustedes se les autoriza para hacer la oferta pública, se hace una providencia. Y esa providencia tiene una fecha. Ustedes tienen 3 meses para iniciar la oferta, contados a partir de la fecha de la providencia. Ese es para el inicio. Una vez que se inicia la oferta, el plazo de colocación que tienen los papeles es de 3 meses, más una posible prórroga de 3 meses. ¿Qué es importante en los papeles? Fíjense que aquí la norma, es el artículo 78, en el caso de los papeles, se pueden emitir series simultáneas o sucesivas. Una vez que están autorizados, ustedes pueden emitir las series que se quieran, siempre y cuando no excedan el monto máximo autorizado. Y esas series se pueden emitir de manera simultánea o sucesiva, pero cada una de estas series no puede ser menor al 10% del monto autorizado.
aquí la acotación que se hace es que piense que generalmente este tipo de papel, como es a corto plazo, generalmente se considera que está dentro del mercado monetario, pero en el caso de Venezuela está contemplado dentro del mercado de valores, a pesar de que es un instrumento de corto plazo que permite a las empresas financiarse de esta manera y permite además emitir series. A medida que se van emitiendo esas series, a medida que ustedes paguen las series, se vuelve otra vez a autorizar el monto. Es lo que se conoce como ese rollover, donde ustedes van utilizando todo ese monto autorizado a lo largo de un año. Por eso es que es tan flexible. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en este caso, ustedes como empresa tienen que tener entonces ese flujo de caja para poder estar pagando todas esas series que se van emitiendo. O sea, de allí es donde viene la asesoría de ustedes, de analizar cuál es el flujo de caja que tiene esa empresa para poder pagar a tiempo todo. ¿Cómo es el proceso? Ya, un segundito que está silenciado. Ajá, sí, disculpen que se va y viene el internet, pero bueno, aquí estamos aprovechando la clase. Vamos a seguir. El proceso de autorización de oferta pública. ¿Cómo es ese proceso? Tiene que haber una solicitud formal, un escrito de solicitud. Acuérdense que todo esto se está consignando electrónicamente. Se acabó, los papeles no existen, todo lo manden por correo. Eso es un avance. Y todo esto comenzó cuando con la pandemia entendimos que teníamos que hacerlo todo por correo. Entonces eso ya por ahí es mucho más rápido. ¿Qué necesitan? ¿Se acuerdan que hablamos primero el acta de asamblea del emisor? El acta de asamblea donde se aprueba esa emisión. Puede ser acciones, puede ser deuda. La norma les establece cuál es el quórum que deben de tener en esas asambleas dependiendo del instrumento. Pueden revisar. En el caso de obligaciones es un poquito más, el 75%. En el caso generalmente de papeles es del 50%. Pero eso generalmente no es difícil. O sea, ustedes lo que van a hacer es una asamblea del emisor donde se aprueba la emisión. ¿Qué es importante de esta asamblea? Que esa asamblea va a delegar en la junta directiva establecer las condiciones específicas de la emisión. La asamblea lo que va a establecer es el monto máximo de la emisión. Puede establecer, si lo desea, la asamblea puede establecer quién va a ser el representante común y la retribución que recibe el representante común. También lo podría delegar a la junta directiva. O sea, lo más importante en la asamblea es el monto máximo en que se va a endeudar. Ese monto máximo se puede utilizar en 2 años. Por eso es que el monto, a veces, ¿cuál es la recomendación? Que el monto sea bastante grande, porque ustedes delegan en la junta directiva establecer cuál es el monto que se va a utilizar. Pero esa asamblea como tal tiene una vigencia de 2 años, contados a partir de la celebración de la asamblea. Tienen que entonces suministrar una copia certificada de esa acta de la asamblea, una copia certificada del acta de la junta directiva, que es la que establece las condiciones de la emisión, una versión preliminar del prospecto. Eso de todas maneras está también en el formulario. En los formularios, ahí les dice paso a paso lo que tiene que tener el prospecto, cómo se hace una solicitud formal. Todo eso está bien específico en los formularios de oferta pública. Hay una hoja de identificación y la información no requerida en el prospecto. Dependiendo del instrumento, cuando se emiten instrumentos de deuda, se requieren al menos 2 calificaciones de riesgo de 2 calificadoras de riesgo distintas, la carta de aceptación del representante común, donde acepta el cargo y dice que no tiene conflicto de interés, el proyecto de aviso de prensa, que es cuando ustedes van a iniciar la colocación, se tienen que enviarnos un aviso de prensa. El proyecto de macrotítulo, ese macrotítulo es lo que se va a llevar a la Caja Venezolana de Valores, donde se hace la custodia de ese título. Esto es todo electrónico. O sea, ustedes no van a cocinar eso, pero todo eso se hace de manera a través de anotaciones en cuenta. Tienen que traer el contrato de agente de pago. El agente de pago usualmente también es la Caja Venezolana.
puede ser el emisor directamente, eso lo establece el emisor, pero en general lo que nosotros vemos que la agente de pago usualmente es la misma caja. El contrato de agente custodia, la agente custodia también generalmente es la caja, y el contrato de representante común. Eso es la documentación básicamente que deben de presentar. Ajá, vamos a analizar ahora los títulos de participación. Este es el esquema de cómo se realiza una titularización. Fíjense que este proceso es distinto a lo que hemos visto de los papeles y las obligaciones. Vamos a explicarlo con calma para que ustedes vean que es bastante sencillo. En este esquema, ¿qué sucede? Tenemos en primer lugar lo que sería la empresa o la pyme, que es la interesada en financiarse. Esta es la empresa o la pyme que ustedes conocen, que son las que ustedes van a asesorar. Esa empresa les dice a ustedes, mire, yo tengo unas cuentas por cobrar, que es lo que se denomina el activo subyacente. Yo tengo una cantidad de cuentas por cobrar, o yo tengo unos contratos de alquileres, que puede ser que sean administradoras de centros comerciales, o yo tengo una cantidad de cuentas por cobrar. ¿Qué puedo hacer yo con esas cuentas por cobrar? El activo subyacente, ¿qué puede representar un activo subyacente? Cualquier flujo de caja, algo que me genere un flujo de caja futuro, que yo lo que voy a hacer es convertirlo en un título de participación para poder ofrecerlo públicamente y recibir el dinero. Entonces, esa empresa o esa pyme tiene unas cuentas por cobrar o tiene unos contratos de financiamiento donde ella es el acreedor, a ella le deben un dinero a través de esas facturas, de esas cuentas por cobrar, pueden ser contratos de alquiler, opciones de compraventa. ¿Qué puedo hacer yo con esas facturas? Esas facturas yo se las puedo ceder, se las traspaso a una venta perfecta. Esa cantidad de facturas se venden a lo que viene a ser el vehículo de propósito especializado, que es lo que está aquí. El vehículo de propósito especializado es el emisor. Frente a la SUNAVAL, él es el emisor. Él es el que tiene que venir y consignar toda la documentación que vimos anteriormente. El vehículo de propósito especializado puede ser una sociedad mercantil que se constituye con el objeto de recibir esos activos subyacentes y emitir títulos de participación. Entonces, fíjense aquí qué es lo importante, que esa empresa o esa pyme, que puede ser que no tenga estado financiero, puede ser que no pueda obtener una buena calificación financiera, pero ella tiene un activo que genera un flujo de caja. Ella lo que hace es que lo vende a ese vehículo y ese vehículo viene a la SUNAVAL y solicita una autorización de oferta pública de títulos de participación. Y tiene que cumplir con todos los requisitos que vimos anteriormente. Tendría que mandar una asamblea donde se autoriza la emisión de estos títulos. También hay un representante común. ¿Qué pasa? Que en este caso, digamos que la fecha de vencimiento de ese título va a depender de la fecha de vencimiento que tiene el activo subyacente. ¿Por qué? Porque esos títulos de participación se terminan pagando con el flujo de caja que me genera el activo subyacente, con la factura. Si, por ejemplo, son facturas que se cobran a corto plazo, a 90, 180 días, yo tengo que hacer que con esas facturas que se van a ir pagando, yo voy a ir pagando los títulos de participación. Entonces, fíjense que es un mecanismo que es bastante dinámico. Ustedes pueden buscar cualquier activo subyacente que me genere un flujo de caja. O sea, imagínense en materia agrícola, en materia de... Nosotros hemos tenido el caso de financiadoras de primas, el caso de compañías de seguro, que existen las compañías de financiamiento de primas de seguro. Esos contratos de financiamiento, eso se titulariza. Hemos tenido ese caso, hemos tenido el caso de contratos de opciones de compraventa, donde la persona va a recibir un flujo de caja constante, eso también se titulariza. Hemos tenido el caso obviamente de la factura, que es el factoring. Entonces, aquí, como ustedes ven, quizás lo más importante sería constituir ese vehículo de propósito especializado, que lo pueden hacer ustedes como sociedades de corretaje. Ustedes están facultados para solicitar esa autorización de constituir ese vehículo, y ese vehículo es el que termina recibiendo
a través de una venta, recibe ese activo subyacente y emite los títulos de participación. Aquí están las características del instrumento. Como les dije, el plazo de vencimiento va a depender de la fecha de vencimiento que tenga el activo subyacente. Tienen que ser activos de buena calidad. Evidentemente, también tiene una calificadora de riesgo, tiene 2 calificadoras de riesgo que van a analizar cuál es la calidad del activo subyacente, porque básicamente, si ustedes invierten, vamos a ponernos al otro lado del inversionista, el que está comprando los títulos de participación, tiene que estar seguro de que efectivamente ese activo subyacente existe, de que ese activo subyacente genera los flujos de caja y que además está separado, de que ustedes de alguna manera sepan de que ese dinero que entra por la factura va a ser para pagarle a los inversionistas. Aquí, ¿cuáles son los activos más utilizados? Como les decía, facturas, contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, las mismas tarjetas de crédito, el contrato de financiamiento de pólizas de seguro, entre otros. Eso es diverso. Si ustedes analizan la literatura de titularización, se pueden hacer muchísimas cosas con este mecanismo. Es muy flexible. Sí, Javier, todos los procesos de oferta pública de títulos de participación deben de contar con 2 calificadoras de riesgo. Existe también en las normas de PYME, las que les mencioné también en el caso de las normas de oferta pública de PYME, donde también se habla de titularización para las PYME, y en ese caso no es la calificadora de riesgo, sino el análisis financiero integral que hace SOGAMPI. Pero la idea es que exista siempre una calificadora de riesgo, porque se entiende que son títulos de deuda donde hay unos riesgos que tienen que ser analizados por alguna sociedad calificadora o en el caso de las PYME por SOGAMPI. Bueno, evidentemente, fíjate, en el caso de la norma y de los títulos de participación, te establece por norma que cuando tú vas a emitir, máximo se puede emitir por el 80% del valor de ese activo subyacente. Siempre queda un 20% de respaldo que se va a utilizar en caso de que, bueno, haya un impago. Además de eso, se pueden establecer garantías. O sea, generalmente este tipo de procesos suelen establecer además garantías adicionales, porque son, digamos, algo riesgosos. Entonces quizás la manera de que tú lo hagas atractivo para los inversionistas es constituyendo garantías. Pero ya la norma, fíjate, la garantía que existe por norma es que al menos un 20% tiene que estar como de respaldo, queda como un colchón. Si vamos a suponer que si tu activo subyacente es el 100%, tú emites por el 80% y el otro 20% se queda de garantía. Sí, las garantías pueden ser garantías hipotecarias, pueden ser garantías reales, pueden verlo incluso en las normas de PYME, lo amplias que son las garantías. O sea, nosotros ampliamos, o sea, en el caso de las PYME, lo que quisimos fue justamente flexibilizar los requisitos. O sea, constituir garantías pueden ser, bueno, ahí está sumamente amplio. La sociedad de corretaje no es que se convierta en un vehículo, lo puede constituir. O sea, tú tienes que constituirlo. Es una sociedad mercantil que ustedes constituyen. No es que la sociedad de corretaje va a ser el vehículo, no. Ustedes como sociedad de corretaje solamente pueden hacer el objeto social exclusivo y único de una sociedad de corretaje es la intermediación de valor y lo que establece el artículo 12. Ustedes pueden proponer la constitución del vehículo, pero la sociedad de corretaje nunca va a ser un vehículo. Eso es importante, esa pregunta, Nelson, para que no se confundan. No, el vehículo lo pueden conformar cualquier persona, 2 accionistas como mínimo que constituyen una sociedad mercantil. Es una sociedad mercantil. Claro, el emisor de los títulos de participación es ese vehículo. El vehículo es el que se entiende que es el emisor. Sí, bueno, generalmente pues tendrías que analizarlo, o sea, cada caso es distinto, pero en principio lo que tienen que tener claro es que son 2 sociedades mercantiles distintas. La sociedad de corretaje lo único que puede hacer, objeto social exclusivo único.
actividades de intermediación con valores y lo que prevé el artículo 12. Eso es importante que no lo vayan a confundir. Aquí están las características. Aquí volvemos a que se emiten realmente los títulos de participación, lo que le digo, el título de participación depende básicamente de cuál sea el activo subyacente. Porque dependiendo de la fecha de vencimiento, nosotros lo podemos tratar como una obligación o como un papel. Se asemeja más quizás a la obligación. Aquí están los participantes que acabamos de analizar en una titularización. Tiene que existir un activo subyacente. ¿Qué es lo importante del activo subyacente? Que te genere un flujo de caja. Que tú sepas que ese flujo de caja va a ser constante. Eso se separa. De alguna manera tiene que haber una separación del activo subyacente. Jesús Romero, la empresa que es propietaria del activo subyacente debe cumplir con los mismos requisitos. ¿Los mismos requisitos de quién, Jesús? Disculpa, no entiendo la pregunta, Jesús. Jesús pregunta que si la empresa que es propietaria del activo subyacente, no. Ya te entendí. La empresa que es propietaria del activo subyacente se denomina originador. Es el que originador. Él no tiene que cumplir nada. El originador lo único que tiene que hacer es traspasar, vender el activo subyacente al vehículo. A él no se le va a pedir nada. No sé si aquí piden las asambleas, pero en realidad, creo que sí las piden las asambleas, pero en realidad el emisor, el que tiene el peso frente a la SUNAVAL, es el emisor, que en este caso es el vehículo a propósito especializado. Porque él es el que se está comprometiendo frente a los inversionistas, él es el emisor. Él es el que responde frente a los inversionistas. ¿Qué sucede? Que bueno, que como les dije, son mecanismos donde se pueden establecer garantías, donde de repente ese originador puede establecer una garantía adicional. Pero lo importante es que ustedes vean que el que responde frente a los inversionistas y frente a la SUNAVAL es el vehículo, que es el emisor. Eso es importante que lo vean. No, Nelson, no hay norma para eso, no hay una norma específica. No existe una norma específica ahorita. No, Miguel, los accionistas del originador deben ser distintos a los accionistas del vehículo. Eso sí está claro. No deben de tener relación. Eso sí debe ser diferente. Bueno. Y en este caso se habla del custodio. Bueno, el custodio es igualito que los procesos que hemos visto de papeles, donde el custodio va a ser la Caja Venezolana de Valores, que es el que hace las anotaciones en cuenta, y además también existe la figura del representante común. Igualmente, en este caso de valores, existe la figura del representante común. Ok, vamos a ver entonces el pagaré bursátil. El pagaré bursátil, como les dije, por primera vez lo vamos a conseguir en estas normas de ofertas públicas del año 2019. Les voy a leer el concepto que está en el glosario de términos de las normas de oferta, en el artículo 39. Fíjense lo que dice que es el pagaré bursátil. Se entenderá por pagaré bursátil los valores representativos de deuda emitidos a la orden de un tenedor o inversionista destinados a la oferta pública, los cuales se pueden emitir de manera individual o al amparo de un programa, a efectos de conformar un flujo de fondos. Y puede estar avalado por una persona distinta a su emisor que responde de forma solidaria en caso de incumplimiento. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que son títulos de deuda, estamos hablando de títulos de deuda, se pueden emitir de manera individual o a través de un programa, que es lo que está específico dentro del instructivo de pagaré. Cuando lo hacen de manera individual, se asemeja mucho al papel, porque el plazo máximo es hasta 360 días. La ventaja que ofrece en este caso es que en el instructivo solamente se exige una sola calificadora de riesgo. Pero quizás lo más atractivo en este caso de los pagaré es hacerlo a través de un programa de pagaré. En el caso del programa de pagaré, la fecha de vencimiento va a ser de 2 años o más. Entonces, ¿por qué es más ventajoso? Porque en este caso ustedes con una misma asamblea, acuérdense todo lo que ustedes hacen al inicio para poder tener la autorización, con la misma asamblea de accionistas,
ustedes van a tener autorización para poder emitir este programa de pagaré por 2 años o más. Se puede ir renovando automáticamente. Y además, en este caso se habla, fíjense que se habla de una figura que es un tercero que lo puede avalar. Prácticamente sería como una especie de fiador. Es una garantía personal. Es otro tipo de garantía, pero es básicamente un fiador que puede además garantizar el pago. Eso es simplemente una garantía adicional, lo que estamos hablando. En principio, el que responde por el pago de lo que se está comprometiendo es el emisor. Ustedes como inversionistas, cuando tengan un prospecto, ustedes tienen que analizar quién es el emisor, cuál es la calificación de riesgo, cómo se sienten ustedes para emitir en ese título. Porque en el momento que haya un impago, si llega a ocurrir un impago, el que responde es el emisor. ¿Qué sucede? Que si esa emisión tiene además una garantía adicional, ¿verdad? Eso les da a ustedes un respaldo, que en caso que no pague el emisor, se puede ejecutar la garantía. Las garantías podrían ser garantías reales o garantías personales. Eso evidentemente también se toma en cuenta en el momento que se hace la calificación de riesgo. Las sociedades calificadoras de riesgo toman en cuenta si existe una garantía, pues evidentemente se entiende que la calificación pues va a ser mejor. El programa de pagaré tiene una duración mínima de 2 años, puede ser más de 2 años. También sirve para financiar capital de trabajo y se maneja a través de lo que es el flujo de caja de la empresa. O sea, se parece mucho, realmente yo veo que el pagaré se parece mucho a lo que es el papel, porque fíjense que estamos hablando de capital de trabajo, estamos hablando de lo que podría ser financiamiento de inventario a corto plazo, pero la ventaja es que cuando se hace a través de un programa, la fecha de vencimiento es a 2 años o más. Y además, solamente se exige una sola calificadora de riesgo. Entonces, a la final, va a ser un instrumento que quizás va a competir mucho con lo que son los papeles comerciales. No hemos tenido ninguna emisión todavía de pagaré. Acuérdense que el instructivo salió, el instructivo está en la página, el instructivo fue publicado en la Gaceta del 13 de abril del 2021. O sea, está muy reciente, está bastante reciente. Estas son las características del pagaré. Fíjense que aquí el quórum es del 50%. Aplica el límite de endeudamiento de 3 veces el patrimonio, que no aplican los papeles. Y también la pueden utilizar las pymes. Fíjense que prácticamente todos los instrumentos que estamos conversando pueden ser objeto de oferta pública por parte de las pymes y ustedes podrían utilizar las normas relativas a la oferta pública de pymes, que flexibiliza los requisitos. Es bueno que analicen también esa norma. Es una norma donde fíjense que además allí se establece que de conformidad con la aprobación que dio el ministro en materia de finanzas, las 2 primeras emisiones que realizan las pymes están exentas del pago de la inscripción en el Registro Nacional de Valores y de la contribución anual. Eso fue algo que se hizo justamente para ayudar y motivar a las pymes a que acudan al mercado de valores. Las 2 primeras emisiones están exentas del pago de la inscripción y de las contribuciones anuales, para que lo tengan en cuenta y evalúen si la empresa califica como pyme. Y ya para terminar, quería ver los ADR, lo que esto también lo vimos al principio, son procesos donde básicamente las empresas emisoras de acciones aquí en Venezuela buscan negociar sus acciones en Estados Unidos, para lo cual tienen que tener un banco depositario de los Estados Unidos que es el que se encarga de emitir esos certificados. Hay toda una normativa especial, pero bueno, en este caso no lo vamos a analizar en profundidad. Estas son las conclusiones. Fíjense que fue bastante dinámico el curso. Lo que quiero es que ustedes también analicen y vean cuáles son los pros y los contras. De repente decirle a una empresa de que emita títulos de participación o de que emita unos papeles o que se vaya por ahorita por un programa de pagaré. O sea, eso es algo que ustedes tienen que analizar caso por caso, con cada emisor que ustedes tengan. ¿Cuál es la necesidad de financiamiento que tiene el emisor? ¿Es a corto plazo? ¿Es a largo plazo? ¿Qué activos tiene ese emisor? ¿Tiene algún tipo de facturas? ¿Tiene algún tipo de flujo de caja que no se está utilizando? Tienen que ir analizando todo eso en la medida que ustedes van conversando con esas empresas emisoras.
Entonces tenemos la cantidad de empresas emisoras, empresas que necesitan financiamiento, y por otro lado tenemos una cantidad de personas que quieren invertir. Acuérdense que como inversionistas estamos hablando que pueden haber inversionistas personas naturales y personas jurídicas. Quizás estamos acostumbrados a siempre oír que son las cajas de ahorro, que son los fideicomisos, esos son los grandes inversionistas. Pero ustedes también como sociedades de corretaje tienen que llegarle a las personas naturales. También hay una gran cantidad de personas que quieren invertir y no tienen conocimiento del mercado de valores. Esa es una tarea que también ustedes tienen como sociedades de corretaje o casas de bolsa. Salir y dar a conocer el mercado, cuáles son las ventajas. Personas que tienen un dinero que no lo están utilizando, que tienen un excedente que no saben en qué invertirlo. Entonces, esa parte también, que es cuando hablamos de lo que es la colocación. Porque, ¿qué pasa? Ustedes pueden hacer una estructuración perfecta, ustedes pueden venir a la superintendencia, obtener la autorización para hacer la oferta pública. Pero lo más importante es el éxito en la colocación. Porque imagínense ustedes que ustedes son la empresa emisora, y ustedes están pagando por todos los servicios, porque evidentemente ustedes van a cobrar como estructuradores, van a cobrar como representante común, van a cobrar como agentes de colocación. ¿Y qué pasa si ustedes salen a colocar esos valores y no se colocan? Al final. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta las dos puntas, porque ustedes son los intermediarios, por eso hablamos de los intermediarios del mercado. Tienen que ser conscientes tanto de las necesidades del emisor, de esas necesidades de financiamiento y de cómo se van a hacer los pagos, como también de la parte de los inversionistas. También tienen que conocer quiénes son los inversionistas. En el momento que ustedes van a hacer una estructuración, quiénes son los posibles inversionistas que van a comprar esos títulos. Porque además que ustedes aquí pagan cuando se hace una emisión y se autoriza la oferta, las normas relativas a las tasas y contribuciones establecen un monto del 2% del monto de la emisión como tasa para la autorización y la inscripción de esos valores, independientemente de la colocación. O sea, eso no va a depender de si que ustedes colocan o no colocan. Y lo termina pagando siempre es evidentemente el emisor. Entonces, lo importante de todos estos procesos es que ustedes tengan en cuenta cómo se va a realizar esa colocación. Son dos puntas que deben de tener presente. Entonces, ahora sí vamos a abrir el panel para las preguntas, para ahora sí poder analizar con calma las preguntas. Vamos a ver las preguntas. Ajá. Por aquí no estamos. Sí, ¿Tiene el señor Benjamín? está por ahí arriba. Ajá, revisa a ver. Ya se lo respondí. Yo se lo dije que no. Ya se lo respondí. Dije que no. Son Estados Unidos en cuanto a los ADR. Ajá, Federico, tú me preguntas, los ADR sí, solamente en Estados Unidos. Los GDR son en otros mercados, pero ADR es para poder hacer operaciones en Estados Unidos. GDR es fuera de los Estados Unidos. Me pregunta Larry, en los instrumentos de deuda, ¿por cuánto tiempo aprueba la SUNAVAL la oferta pública? Es que fíjate, cada instrumento de deuda tiene una fecha de vencimiento distinta. Si estamos hablando de papeles comerciales, máximo hasta 360 días. O sea, la fecha de vencimiento como tal del instrumento, tienes que ver, eso varía. En el caso de las obligaciones, tiene que ser mayor a 360 días, pero no hay un límite máximo. Eso se establece en el prospecto. En el caso de obligaciones, puede ser más de 360 días y puede ser 2, 3, 5 años, lo que se determina en el prospecto. Y en el caso de títulos de participación, también tienes que establecerlo claramente en el prospecto porque va a depender de la fecha de vencimiento del activo subyacente. Generalmente, en el caso de los títulos de participación, los casos que hemos tenido recientemente son a corto plazo, se asemejan a los papeles generalmente. Eso es lo que es la fecha de vencimiento como tal.
¿Cuáles son las fechas que tienen que tener ustedes en cuenta? Cuando se da la autorización para hacer la oferta pública, esa autorización se emite a través de una providencia. Y la providencia tiene una fecha. Cuando yo te notifico al emisor y le digo, aquí está la providencia donde se autoriza la oferta pública hasta por un monto tanto de papeles comerciales. A partir de esa fecha hay 3 meses para que se inicie la colocación, para que ustedes inicien. Son 3 meses a partir de la fecha de la autorización. Usualmente salen de una vez. Generalmente es muy raro, ¿verdad?, que un emisor reciba la providencia, pero tienen hasta 3 meses para iniciar. No es obligatorio hacerlo inmediatamente. Lo usual, lo común es que se inicie inmediatamente. Acuérdense que ustedes tienen que publicar un aviso de prensa para hacer el inicio. Ahora, cuando ustedes inician a través de ese aviso de prensa, allí comienza el plazo máximo para colocar. El plazo máximo para colocar en el caso de papeles comerciales es de 3 meses. Ustedes salen a vender los papeles, salen a colocar esos papeles. Lo ideal es que lo coloquen de una vez, pero puede ser que se tarde un poquito más. Incluso se puede solicitar una prórroga de 3 meses. Plazo de colocación. En el caso de las obligaciones y de las acciones, el plazo de colocación es de 6 meses, más una prórroga. La prórroga es a solicitud de parte. Si ustedes no solicitan la prórroga, se entiende que simplemente son 6 meses. Si ustedes solicitan la prórroga, nosotros analizamos, le damos respuesta y se puede dar una prórroga por 6 meses más. ¿Quedó claro esos plazos? Es importante, es sencillo, pero es importante que ustedes vean la diferencia. Ajá, Jesús me está preguntando dónde se define todo lo que yo conversé hoy. De todos estos instrumentos lo pueden ver en las normas relativas a las ofertas públicas. Colocación y publicación de las emisiones de valores. Esas son las normas macro. En esas normas está todo lo que hablamos hoy. Todo está allí. De hecho, ahí hay un glosario de términos donde ustedes pueden consultar los conceptos que acabamos de ver ahorita. En el caso del pagaré bursátil, está en el artículo 6, numeral 39. Ahí está lo que es el concepto del pagaré bursátil. Y luego, si tú revisas, a partir del artículo 99 y siguientes, te habla también de lo que es el pagaré bursátil. Me pregunta Larry, ¿en cuánto tiempo aprueba? Ah, mira, la aprobación es rápida, o sea, realmente depende si se consignan todos los documentos. En el momento en que se consignan todos los documentos, eso se analiza, hay prácticamente 3 gerencias que van a analizar los documentos que se consignan. Está la gerencia de oferta pública, que es, digamos, la gerencia que controla todo el proceso. Lo revisa la parte de consultoría jurídica, lo que es la parte de la asamblea, los contratos, y también lo revisa la gerencia de prevención de legitimación. Luego que eso se revisa y si eso está conforme a la normativa, se tiene que emitir un visto bueno por parte de la gerencia de control de intermediarios y se hace la providencia. Eso puede hacerse, si tú consignas toda la documentación, eso máximo en una semana está autorizado, porque los procesos son bastante rápidos. Entonces, el plazo de autorización es bastante rápido. Va a depender de que se consignen todos los documentos, obviamente, y que estén correctos. Las tasas que pueden cobrar los estructuradores, no. De hecho, nosotros no establecemos esas tasas. Generalmente las establecen las sociedades de corretaje y casas de bolsa. O sea, la idea es que ustedes compitan y, bueno, sean atractivos para los emisores. Pero como tal, nosotros no estamos normando esa parte de cuánto cobran los estructuradores. Se pueden emitir papeles en dólares, sí. El monto máximo de emisión de papeles comerciales, no hay un monto máximo, va a depender de los estados financieros de la empresa, pero no existe la limitación del nivel de endeudamiento de las 3 veces el patrimonio como en obligaciones en el programa. En el caso de los papeles no existe esa limitación. Bájale que no lo veo ahí. Me pregunta, no sé quién, JPD, en los papeles, el originador, fíjate, en el caso de los papeles. Sí, estoy contestando todo, chamo.
En el caso de los papeles, no se habla de originador. El originador en el caso del título de participación. Entonces, para que tengan en cuenta, fíjense que hay una terminología específica para cada valor. En el caso de papeles, yo lo que tengo es un emisor que va a emitir deuda. En el caso de los títulos de participación, yo tengo un emisor que es el vehículo de propósito especializado. Pero entonces, cuando me pregunta Jenny, creo que cuando las facturas de cuentas por pagar sean de empresas extranjeras, ¿cómo será el proceso? Lo importante, Jenny, es que en el caso de las facturas, tú tienes que hacer una venta de esas facturas. Tú le vendes las facturas al vehículo. Él es el que va a recibir, él ahora va a ser el acreedor de esos flujos de caja. Generalmente, ¿cómo se hace? Bueno, se hace la venta y ahora tú como vehículo, tú eres el propietario de esas facturas, pero tú generalmente lo que haces es que le das un mandato al originador para que él es el que haga la cobranza, porque digamos que él es el que tiene la relación con los deudores. Eso es lo que generalmente se hace. Se hace la venta de las facturas, tú recibes las facturas y a la vez tú le das un mandato para que sea el originador el que siga cobrando las facturas, porque él es el que tiene la relación directa con esas facturas. Pero no hay impedimento, o sea, lo importante es que la venta se haga, que efectivamente esas facturas pasan a ser propiedad del vehículo. Ajá, Benjamín, vamos a escuchar a Benjamín, que él dice, las sociedades de corretaje pueden ser emisoras. Sí, las sociedades de corretaje pueden emitir títulos de deuda. De hecho, recientemente, no sé si ustedes vieron, hubo una emisión de una casa de bolsa que emitió unos papeles comerciales. Ahora, ahí volvemos a algo que es muy, muy importante, el uso de los fondos. ¿Para qué quiere una sociedad de corretaje, una casa de bolsa, emitir títulos de deuda? Ella es una sociedad mercantil. Ella puede ser que necesite una inversión en tecnología. Puede ser que necesite ampliar el edificio o la oficina donde se encuentra. Eso es lo que nosotros vamos a revisar. Porque la sociedad de corretaje no puede emitir títulos de deuda para prestárselo a los clientes o para hacer cualquier tipo de cosa que no sea dentro de su objeto social. Esa es la lógica. O sea, ustedes son una sociedad mercantil. Y como sociedad mercantil pueden tener necesidades de financiamiento. Pero tienes que establecer claramente el uso de los fondos. Si es para, por ejemplo, yo soy una sociedad de corretaje y yo emití papeles porque necesito hacer una inversión en tecnología. Eso se va a analizar. Y de hecho sí se puede hacer. Ahorita hay un caso donde se hizo. Ese es Benjamín. ¿Quedó claro, Benjamín? Cuando la colocación se hace fuera de bolsa, la caja de valores realmente sigue fungiendo como custodio. Sí, me está preguntando Didier. Sí, es correcto. Tú puedes hacer la colocación fuera de bolsa y generalmente la caja sigue siendo custodio y sigue siendo agente de pago. ¿En qué tarda en aprobar la providencia? Me vuelve Armando, me está preguntando otra vez el tiempo de la autorización. Armando, el tiempo de autorización es muy rápido. Va a depender, es que se consigne la totalidad de los requisitos y los documentos. Y que estén correctos. El tiempo de respuesta yo te puedo decir máximo una semana. Si todo está correcto, si tú consignas los dictámenes de las calificadoras, si tú consignas todo lo que yo les expliqué y eso está correcto, eso se analiza y máximo en un plazo de una semana la solicitud, la providencia está lista. Me está preguntando Enrique Zabal. ¿El vehículo del que le ceden los títulos solo se utiliza para esa operación o pueden utilizarse para otras colocaciones? Fíjate, es muy buena la pregunta de Enrique. Nosotros hasta ahora, el vehículo solamente se está utilizando para una titularización, por un tema de separación patrimonial. Porque acuérdate que esa es una sociedad mercantil y si tú recibes un activo subyacente, tienes que buscar la manera en que lo separes de otro activo subyacente. En estos momentos, visto el costo y el tiempo que implica registrar sociedades mercantiles, se están flexibilizando los requisitos y estamos analizando permitir de que efectivamente un solo vehículo pueda recibir
varios activos subyacentes. Tiene que venir la propuesta por ustedes, pero tiene que garantizarme la separación patrimonial, tanto desde el punto de vista contable como desde el punto de vista legal. Pero sí lo puedes hacer, Enrique. Sí lo puedes hacer siempre y cuando lo hagas con separación patrimonial. El licenciado José Uzcategui dice, los papeles comerciales es lo más común. Sí, evidentemente, si tú analizas y tú revisas en la página web, nosotros también colocamos cuáles son las emisiones que están ahorita en el mercado. Vas a ver que lo que más se emite, evidentemente, son los papeles comerciales. Pero también se han emitido títulos de participación, también hay empresas que quieren emitir acciones. Eso está cambiando, pues, o sea, sobre todo por lo que les dije que hay unas normas donde se autoriza la oferta pública en moneda extranjera. Se puede emitir en moneda extranjera siempre y cuando se cumplan los requisitos de normas en moneda extranjera. Pero se pueden emitir acciones, se pueden emitir títulos de participación, se pueden emitir pagarés. Todos los títulos que hablamos hoy se pueden emitir en moneda extranjera siempre y cuando se cumpla con la moneda extranjera, con unas normas, hay una norma. Federico Chemer me pregunta que si hay un monto máximo en el monto de los títulos. No, Federico, no hay limitación en cuanto al monto máximo de títulos, simplemente depende del activo subyacente. A Benjamín, bueno, no, el propósito lo puedes ver me estás preguntando el propósito de la emisión, eso está en el prospecto de hecho es público. Puedes solicitar el prospecto, ahí lo puedes entender. Senia me dice que no entendió lo del 80% que quedan de respaldo en los títulos de participación. Entonces, te lo voy a volver a repetir. Tú tienes un activo subyacente que está valorado, vamos a suponer, el flujo de caja que tú estimas que te va a producir el activo subyacente son 100.000 bolívares. Ese es tu activo subyacente. De esos 100.000 bolívares, lo máximo que se puede emitir serían 80.000 bolívares. Porque va a quedar 20.000, un 20%, queda separado y queda como una especie de garantía. Esa es una garantía que establece la norma. Ese 20% que te va generando el activo subyacente queda de garantía para que en caso de que exista algún tipo de incumplimiento, tú puedas utilizar ese 20% que se separa. Ese es el 80% que tú vas a ver en la norma. O sea, que del valor de tu activo subyacente tú puedes emitir máximo el 80% y el otro 20% queda de respaldo. Sí, las calificadoras de riesgo tienen que estar autorizadas por SUNAVAL. Hay unas normas de calificadoras de riesgo donde tú puedes ver cuáles son los requisitos que debes de cumplir. En caso de que se quiera constituir una sociedad calificadora de riesgo, hay unas normas especiales. Ahí están los requisitos que deben cumplir. Elizabeth Herrera me pregunta que cuándo existe conflicto de interés, si se contrata con un representante común. Bueno, en el caso, fíjate, si por ejemplo el representante común, ya que ya también sabemos que es una sociedad mercantil, tiene algún tipo de, que sean los mismos accionistas o que sean los mismos miembros de junta directiva o que sean de repente parientes consanguíneos del emisor, ahí hay un conflicto de interés. O sea, lo que se quiere es que el representante común no tenga ninguna vinculación, ni accionaria, ni por junta directiva, ni por parientes con el emisor. Esos serían los posibles conflictos de interés. Leonardo, no. Fíjate, Leonardo aquí me hace una pregunta que creo que ya la aclaré, Leonardo. El vehículo es casi, no es la sociedad de corretaje, totalmente errado, Leonardo. La sociedad de corretaje jamás va a ser el vehículo de propósito especializado. O sea, eso quiero que lo entiendan clarito. La sociedad de corretaje de valores tiene un objeto social exclusivo, intermediación de valores y lo que dice el artículo 12.
Ya el vehículo, estamos hablando que es un emisor, que es una figura distinta que está emitiendo títulos de participación, que es una sociedad mercantil, distinta a la sociedad de corretaje. O sea, no tiene ninguna vinculación, Leonardo. Entonces, para que ustedes estén claros con eso, porque estamos hablando, fíjense, hoy estamos hablando de procesos de ofertas públicas. ¿Por qué hablamos de procesos de ofertas públicas? Porque ustedes actúan, ustedes van a actuar como estructuradores, van a actuar como agentes de colocación, van a actuar como representante común, pero entonces no, cuidado con los términos. Hay que tener mucho cuidado con eso, Leonardo. Pero está bien la pregunta. Y de hecho estamos para eso, para aclarar las dudas. ¿Qué dice aquí? Sí, el vehículo de propósito especializado es una empresa titularizadora, exactamente. Se llama vehículo o empresa titularizadora. Es correcto lo que estás preguntando, Lar. Ibe pregunta, bueno, Ibe, no existe ya nosotros no tenemos control cambiario. Las emisiones tú las puedes hacer en bolívares, las puedes hacer en moneda extranjera. ¿Se puede crear una titularizadora para varias pymes? Pregunta Federico. Sí, bueno, en principio sí, Federico. Lo que pasa es que fíjate, tú para que puedas recibir varios activos subyacentes, tienes que garantizar esa separación patrimonial entre los distintos activos subyacentes. Tienes que hacer una separación patrimonial, tanto contable como legalmente. Sí, lo puedes hacer, Federico, sí lo puedes hacer, pero lo tienes que, lo que te digo, lo tienes que estructurar muy bien desde el punto de vista legal y patrimonial, donde tú me garantizas a mí que haya esa separación, porque tú comienzas a recibir activos subyacentes. ¿Y cómo sé yo que cada activo subyacente va a ser para respaldar las emisiones que estás haciendo? Eso es algo que sí se puede hacer, pero es lo que te digo, tienes que instrumentarlo muy bien desde el punto de vista legal y desde el punto de vista contable. En las pymes se puede usar corredor. José Alonso, discúlpame, no entiendo la pregunta. ¿Me puedes volver a hacer la pregunta? Pues no entiendo cómo, tú me dices, en las pymes se puede usar corredor. No entiendo la pregunta. O sea, por lo poco que estoy entendiendo es que si los usa, o sea, la sociedad como tal. Sí, me imagino que sí tienen que hacer la emisión a través de un correo. No, fíjate, porque fíjate, las estructuraciones como tal las hacen son las sociedades de corretaje y las casas de bolsa. Sí, Federico, sí lo podrías hacer. Cada emisión, ajá, Andrea me dice, cada emisión puede emitir solo una serie y la serie no se coloca totalmente, quedaría parcialmente colocada. Sí, por lo que estoy viendo, fíjate, en el instructivo te habla de que en el primer año, si el emisor coloca parcial o totalmente, entonces sí quedaría parcialmente colocada. Ese está en el instructivo, estoy leyendo el instructivo. Bueno, no veo más preguntas. De todas maneras, revisen con calma el material. Fíjense que está bastante resumido un poquito de todo lo que vimos. ¿Cuándo suben las clases? Me está preguntando Ibe. ¿Ya las clases están?
Las láminas, el material ya está ahí. Sí, las clases están, las dos clases ya están en la página, las puedes buscar y están las dos. El material ya está colgado. Ya el material está ahí colgado. O sea, Eso se consigue todavía en la escuela. Si ingresan con su usuario y clave, ya van a tener la información. les va a explicar Saraí cómo hacen para mandar la información personal que me están preguntando por aquí. Chévere, fíjense. En cuanto a la asignación que tienen pendiente, que tienen oportunidad de hacerlo hasta el día de hoy, ya varios compañeros quizás tienen esa parte adelantada y otros no. Entonces, en tal sentido, le vamos a mostrar rápidamente cómo pueden cargar la información. Denme un momento para ingresar por acá y poderles compartir pantalla y puedan visualizarlo. Ok. Fíjense, les voy a compartir para que puedan verlo tal cual. ¿Sí? Una vez que ustedes ingresan con el usuario y clave que se les suministró por correo electrónico, les va a aparecer esta primera pantalla, al cual deben ingresar al curso que les corresponde. En este caso es el curso 6 del curso de formación para ser corredor público de valores. ¿Sí? Una vez que están allí, deben ingresar y les debería aparecer todo lo que es la cartelera. ¿Sí? La cartelera donde van a poder observar semanalmente todo el material de estudio, todo lo que es el cronograma y además la asignación que tienen pendiente para el día de hoy. ¿Hay alguno de los presentes que haya presentado algún inconveniente para acceder a... Por acá dice Joni que no se ve. ¿Hay alguien más que me pueda indicar si se ve o no se ve, por favor? Sí, claro, está allí. Ya les voy a mostrar el paso a paso. Lo que quiero es que me indiquen si ya todos efectivamente lograron ingresar sin problema a la plataforma, si pudieron lograr descargar el material, si alguno aún no ha podido ingresar, pues para tenerlo en consideración y poder hacerle algún reseto de clave o algo que se necesiten al respecto. Porque lo importante es que todos hagan la asignación. Les recordamos que para la aprobación de este curso necesitan tener el 80% de la nota acumulada. ¿Sí? ¿Qué se traduce eso? Ajá, por aquí dice Miguel que no puede ingresar. No puede ingresar porque no lo has hecho o porque el sistema no te ha dejado. Es importante saber eso. Ajá, Alfredo, que no te acepta la contraseña. Ok, vamos a... Posteriormente, al cerrar la sesión, vamos a poder realizarte eso. ¿Sí? ¿Algún otro que debamos tomar en consideración? Ok, de todas maneras, los que me están escribiendo por acá me pueden escribir por privado, por el WhatsApp, para solventarles eso. Ok, entonces, ahora sí, ¿se ve bien? Pueden indicarme por el chat. ¿Sí?
Ok, proseguimos. Una vez que ustedes ingresan con su usuario y clave, entran al curso 6, que es el curso de formación, y les va a aparecer esto en pantalla. Lo primero que tienen, pues el cronograma de actividades. Allí tienen semanalmente, pues las divisiones de las clases, los horarios y los temas. En cuanto a eso, pues bueno, deben de estar al tanto de que estas pueden estar sujetas a cambio. Sin embargo, por ahora esto se mantiene. Bien, proseguimos. Tenemos acá un instructivo que dice cómo realizar la tarea. ¿Sí? Una vez terminada la explicación, si se le olvida, no puede hacerlo al momento, pues aquí tiene un breve instructivo con imágenes de cómo debe hacerlo paso por paso. Pero procedemos acá, le vamos a dar clic donde dice tarea. Una vez ingresados aquí, le vamos a decir agregar entrega. Una vez que usted ve esta flecha acá intermitente, usted le va a dar clic y esto le va a dar automáticamente acceso, ¿verdad? Le damos a examinar y le va a dar acceso a todo lo que es sus carpetas y documentos. ¿Sí? Una vez que ya usted seleccione cuál es el documento que usted va a subir, le da subir este archivo. Vale destacar que hay unos que pueden hacer la cédula y el currículo en un mismo documento, lo pueden hacer por separado. Si es por separado, una vez que usted cargue el archivo acá, ya no le va a aparecer la flecha intermitente, sino que le va a aparecer el archivo. Entonces, ¿qué hago para colocar o agregar el próximo archivo? Bueno, le doy acá en este icono, que es una hoja con un signo más, ¿sí? Que dice agregar. Le doy clic en agregar y allí nuevamente examinar y me va a poder permitir adjuntar el otro archivo correspondiente. Una vez que tengo mis dos archivos acá, le doy guardar cambios, automáticamente se va a enviar la asignación. Importante que hagan la asignación para obtener la calificación correspondiente. Les recuerdo que aquí en el cronograma que está publicado, pues bueno, está la ponderación correspondiente a cada una de las actividades, tanto de la tarea como la asistencia y participación. Es sumamente importante que por favor se conecten con su nombre y apellido. Se les mencionó el día de ayer y hoy nuevamente muchos participantes se conectaron quizás solo con el nombre o con otra identificación. Es necesario recordarles que, bueno, que quizás usted piensa que más nadie en este curso pueda tener su nombre, pero resulta que sí. Quizás usted dice, bueno, yo voy a ser la única María y resulta que hay 3 Marías más y se conecta una María y no voy a saber a quién colocarle la asistencia de las 3 Marías. Un ejemplo. Igual en el caso de los caballeros. Se conecta, por decir, el señor José y tengo en lista 5 José, entonces es allí el dilema a cuál José le vamos a colocar la asistencia y la participación. Súper importante. Chévere, entonces en su mayoría lograron ingresar. Vi unos pocos que no han podido ingresar, escríbanme al privado por WhatsApp para hacerle un reseteo de la clave a esos casos particulares y pues finalmente despedirnos. Si no hay alguna duda al respecto de cómo realizar la tarea, les recuerdo que tienen hasta el día de hoy para cumplir la asignación. Por favor, no espere a las 9 de la noche cuando se le vaya la luz, el internet, la señal. Sea previsivo. Entonces, sin más nada que agregar, feliz día para todos. Buen provecho. Hasta luego, encantada, estamos a la orden, cualquier cosita nos siguen escribiendo. Muchas gracias, mucho éxito y suerte en el examen, chao.